En cada hospital hay pasillos se parecen neutros, donde la vida y la muerte se cruzan sin hacer ruido. Pero también hay otros pasillos, más silenciosos, donde se libra otra batalla, la de la dignidad. Ruth nunca llegó buscando prestigio. Llegó como llegan los que saben servir, con manos firmes, corazón humilde y una historia que muchos preferían no escuchar. Lo que nadie imaginaba era que su voz, esa que durante años se silenció detrás de mascarillas y batas, estaba a punto de resonar tan fuerte que sacudiría toda una institución. Esta no es una historia sobre medicina. Es una historia sobre poder, arrogancia, silencio y el despertar de lo que nunca debió dormirse, el respeto. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En ese hospital de mármoles brillantes y protocolos pulidos, donde los títulos pesaban más que las biografías y donde las vitrinas exhibían diplomas pero ocultaban heridas, Ruth empezaba su día como todos los demás, con silencio, entrega y un cuidado casi ritual. Aquel lugar la conocía, o al menos así lo creía. 8 años sirviendo con precisión, ternura y paciencia, sin errores que contar, sin elogios que recordar. Vestía el uniforme con dignidad, no como símbolo de estatus, sino como escudo contra la indiferencia. Sus manos habían calmado dolores, sostenido a ancianos, salvado a recién nacidos. Pero sus ojos cansados, esa mañana, guardaban otro peso. Su madre enferma no le había dejado dormir. Aún así, Ruth llegó temprano. Revisó bandejas, alineó instrumental, llenó formularios. No pidió permiso, no pidió descanso. Solo hizo lo que sabía hacer, servir. El doctor Hernán Palacios, por otro lado, era otra historia. Aplaudido por sus cirugías, temido por sus palabras, el cirujano más celebrado del hospital caminaba como si las paredes se inclinaran ante él. Nunca saludaba a Ruth, nunca la miraba. Aquel día, al ver que faltaba un bisturí especial en el inventario, su furia estalló como bisturí lanzado sin control. Esto es lo que pasa cuando meten a cualquiera en estos puestos, rugió, mientras una bandeja chocaba contra el suelo con un estruendo que congeló el pasillo. Los murmullos cesaron. Algunos médicos fingieron no ver. Otros bajaron la mirada, cómplices del silencio. Ruth intentó explicar. El faltante venía del proveedor. Ya había sido reportado. Pero Hernán no escuchaba razones. Solo veía a una mujer de origen humilde interponiéndose en su perfección imaginaria. ¿Qué vas a saber tú?, escupió, si vienes de un barrio donde ni hospitales hay. La humillación se volvió pública. Las palabras se volvieron flechas. Deberías estar limpiando pisos, no cargando instrumental quirúrgico. Este no es lugar para gente como tú. El pasillo entero se volvió escenario del desprecio. Ruth tembló. No por miedo, sino por rabia contenida, por la certeza de que los años de dedicación no bastaban ante prejuicio. Sus manos, que nunca habían temblado frente a una sutura, temblaban frente al desprecio. Se tragó el llanto. Siguió trabajando. Pero dentro de ella, algo comenzaba a romperse. Horas más tarde, en la sala de descanso, mientras bebía agua con los ojos rojos y la voz cerrada, el cirujano volvió. ¿Todavía aquí? Te dije que no te quería ver más en mis quirófanos. Si no te largas tú, te saco yo. Ruth respiró hondo. Yo cumplo mi trabajo, doctor. Usted no tiene derecho a hablarme así. Era una frase simple, pero dicha con dignidad. Hernán se burló. ¿Tú me vas a enseñar mis derechos? Vuelve a tu barrio de pulgosos antes de que te saque arrastrada. Los ojos cargados de desprecio, las palabras cargadas de arrogancia. Ruth recogió sus carpetas. Caminó sin mirar atrás. El corazón apretado, la fe tambaleando. En su mente, ya era el fin. Ya había perdido, pero no sabía que alguien más había estado allí. Que detrás de una puerta entreabierta, un hombre silencioso, reservado, lo había escuchado todo. El señor Márquez, fundador del hospital, no era dado a escándalos. No levantaba la voz. Pero esa mañana, con los brazos cruzados y la mirada fija, lo había visto todo. Y aunque Ruth pensaba que caminaba hacia el olvido, lo hacía hacia el momento más importante de su vida. La historia no había terminado. Apenas estaba empezando. Porque cuando la dignidad es herida, no se rompe, se despierta. Y lo que iba a ocurrir a continuación, nadie, ni siquiera el cirujano más arrogante, lo había previsto. Ese día, el pasillo del hospital parecía más largo de lo normal, como si cada metro se hubiera cargado con el peso del silencio. Ruth caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por agotamiento emocional.
La escena de la mañana no solo la había dejado expuesta, había arrancado algo dentro de ella que llevaba años sosteniendo sin que nadie lo notara. Pero en ese hospital, los gritos no se quedaban en las paredes, quedaban en la memoria de quienes habían aprendido a callar. Nadie se acercó, nadie preguntó. Las miradas se cruzaban como si fuera pecado mirar a la dignidad herida. En la sala de descanso, donde antes compartía cafés y pequeñas alegrías, ahora solo había un vaso de agua entre sus manos y una respiración rota. Los ojos rojos no venían de cansancio, venían de ese tipo de indignación que no necesita lágrimas para doler. Mientras tanto, el doctor Palacios, vestido con su impecable bata blanca, caminaba por los pasillos con la arrogancia intacta. Sabía que sus palabras habían resonado. Sabía que humilló. Pero también sabía que, hasta ahora, el sistema lo protegía. Le bastaba con mirar por encima del hombro, lanzar una frase sarcástica y esconderse detrás de prestigio. Ruth intentó retomar su rutina. Revisó historias clínicas. Salió a buscar suministros. Entró en la sala de monitoreo. Pero todo parecía distinto. La gente evitaba hablar. Algunos fingían no verla. El peso de la humillación se multiplicaba porque lo que más dolía no era el ataque, era el silencio que lo acompañó. ¿Dónde estaban los compañeros que reían con ella? ¿Dónde estaban las voces que deberían haber dicho ya basta? En la pausa del mediodía, mientras almorzaba sola en un rincón de comedor, una auxiliar se le acercó sin hacer ruido. «Lo siento», susurró, «escuché lo que pasó». Ruth solo asintió. No había fuerza para más. La auxiliar se fue rápido, con miedo de ser vista. Era claro que el miedo pesaba más que la ética, que el sistema prefería callar antes que desafiar al intocable. Enfermeros, camilleros, incluso algunos médicos jóvenes, sabían el trato que Hernán le daba a Ruth. Sabían que no era la primera vez, que sus comentarios clasistas, sus burlas y su desprecio eran costumbre. Pero el prestigio hacía de escudo. Las quejas no llegaban a nada. Algunos, incluso, habían aprendido a imitarlo, porque en ese lugar, parecer fuerte era más importante que ser justo. Ruth pasaba por cada sala con la frente alta y el alma en cuclillas. En cada puerta que abría, sentía que la estaba mirando con pena, pero nadie la miraba con valor. Había algo en sus pasos que gritaba sin voz. El hospital estaba lleno de murmullos invisibles, y en medio de ellos, ella sentía que estaba perdiendo más que un cargo, estaba perdiendo la fe en la humanidad. Al final de la jornada, mientras organizaba los expedientes con manos cansadas, alguien dejó una nota encima de su carpeta. No tenía firma, solo decía, «No está sola, hay cosas que deben decirse». Ruth la guardó en el bolsillo. No sabía de quién era, no sabía si cambiaría a algo. Pero ese pequeño papel, ese susurro anónimo, fue la primera grieta en el muro de silencio. Todavía no lo sabía, pero en las sombras del hospital había otros que escuchaban, otros que también estaban hartos. Y entre todos esos silencios empezaba a construirse algo invisible, la semilla de una verdad que estaba a punto de estallar. El sol comenzaba a bajar detrás de los ventanales del hospital, tiñendo los pasillos de un tono dorado que contrastaba con la tensión acumulada. Ruth seguía trabajando, con el rostro más firme que sus manos. Aunque por dentro la batalla era otra, no se permitía mostrarse débil. El ataque de la mañana no solo la había dejado sola, la había dejado expuesta. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía costarle el puesto, pero también sabía que callar dolía más que cualquier cirugía. Esa tarde, mientras acomodaba los reportes de ingreso en la sala de archivo, escuchó murmullos desde la oficina médica. Su nombre resonaba entre frases discretas. La jefa de turno estaba hablando con otro doctor. No eran elogios, no eran críticas abiertas. Era ese tipo de conversación que no se nombra, pero se insinúa. «Ya sabes cómo es ella, no encaja», decían. Ruth fingió no escuchar, pero el corazón le apretaba. ¿Encajar? ¿Desde cuándo servir con dedicación requería encajar en algo? Pasó frente a la sala de rayos X y vio al técnico de imágenes, con quien había compartido tantos turnos duros. Pero esta vez él solo bajó la mirada. Antes le daba café. Ahora parecía temer que su cercanía le costara algo. Ruth lo entendió. Allí, la reputación del cirujano era más fuerte que cualquier principio. Y la reputación de ella, esa que no se construía con aplausos sino con acciones, parecía invisible para todos. Al llegar al área de pediatría para entregar insumos, una madre la reconoció. «Usted fue la que cuidó a mi hija cuando nació, ¿verdad?» Ruth asintió con suavidad.
La mujer sonrió. Nunca la voy a olvidar, enfermera. Ese instante pareció detener el tiempo. Un recuerdo, una gratitud, una chispa. Porque afuera, donde la jerarquía no pesaba, la gente sí veía lo que Ruth hacía. Pero allí dentro, en los pasillos de poder, todo lo que brillaba era quien gritaba más fuerte. En el cambio de turno, mientras Ruth entregaba la carpeta al equipo nocturno, un joven enfermero se le acercó. «¿Puedo hablar contigo en privado?» Ella lo siguió a la sala de esterilización. No es la primera vez que el doctor Palacios hace eso. A mí me gritó hace 6 meses por un error en la hoja de anestesia. Pero nadie me apoyó. Y me dijeron que si hacía una queja, me cancelaban el contrato. Ruth lo miró con los ojos húmedos, no por tristeza, sino por reconocimiento. Al fin alguien hablaba. Al fin otra voz se unía al dolor. Ese joven no fue el único. En los días siguientes, recibió 2 notas más sin firma, algunos saludos discretos, y hasta una carta breve de una enfermera retirada que decía: «A veces, quien más incomoda es quien más revela la verdad del sistema. No calles, Ruth». Ella guardó cada papel, no como prueba, como testimonio, porque lo que estaba ocurriendo ya no era solo un ataque, era un patrón. Y mientras todos pensaban que la tormenta había pasado, en una oficina olvidada del segundo piso, un hombre con mirada profunda estaba revisando agendas, recorriendo pasillos y tomando notas. El señor Márquez no era de intervenir, pero algo le había incomodado. Esa escena entre Ruth y Hernán, esas palabras que perforaban más que un bisturí, lo habían tocado en lo más profundo, y sin anunciarlo a nadie, había comenzado a investigar. Las paredes del hospital guardaban secretos, pero esta vez alguien estaba dispuesto a escucharlos, porque cuando el miedo pesa más que la ética, solo hace falta una chispa para prender todo. Y esa chispa ya había encendido el corazón de una enfermera y la memoria de un fundador que sabía que la dignidad no se negocia. La historia estaba a punto de cambiar, y no sería desde una junta médica, sería desde el rincón más invisible del edificio. Los días siguientes se movieron como si el hospital respirara más lento. Ruth seguía en su puesto, como si nada hubiera pasado, como si el dolor de ser humillada no le hubiera perforado la piel. Pero algo había cambiado. Ya no era solo ella contra la indiferencia. Pequeñas señales comenzaban a aparecer, como si el ecosistema de silencio empezara a agrietarse. Y mientras todos pensaban que el incidente había quedado atrás, que la enfermera había aprendido a ubicarse y que el doctor seguiría su reinado incuestionable, nadie se dio cuenta de quien caminaba entre los pasillos. Nadie notó al hombre mayor que, sin bata ni uniforme, recorría con mirada afilada cada rincón del área quirúrgica. El señor Márquez, fundador y aún propietario mayoritario del hospital, había estado allí desde temprano, sin anunciarse, sin escoltas, observando. Era reservado. Nadie recordaba la última vez que se presentó sin previo aviso, pero esa mañana algo lo había impulsado. No era rutina, era intuición. Y cuando pasó cerca de la sala de descanso, donde días atrás Ruth había sido amenazada y expulsada verbalmente por el doctor Palacios, se detuvo. La puerta entreabierta le reveló lo que no esperaba. Vio a Hernán hablando una vez más con desdén, usando ese tono hiriente envuelto en superioridad. Ruth lo enfrentaba con dignidad, pero su voz temblaba. Las palabras del cirujano eran como cuchillas, ofensivas, rotas de humanidad. Márquez no dijo nada. Se mantuvo en silencio, pero su mirada no se movía. Lo vio todo, lo escuchó todo, y aunque nadie sabía que estaba allí, en ese instante entendió que no era una discusión más. Era el síntoma de algo más profundo, algo que tenía años fermentando entre el prestigio y la prepotencia. Cuando Ruth salió del cuarto, con sus carpetas abrazadas al pecho, creyendo que ya no quedaba nada por hacer, una voz la detuvo, firme, nítida, como si viniera desde lo más alto del edificio. «Enfermera Ruth, no se mueva de ahí. Necesito hablar con usted». Ella se volteó. Reconocía esa voz. El pasillo se congeló. Los empleados se asomaron con discreción. El doctor Palacios palideció. El silencio ahora era otro, pesado, expectante, casi ceremonial. El señor Márquez caminó hacia ellos sin apuro, sin desviar la mirada. Se paró frente a Ruth. Su rostro serio no mostraba enojo, pero sí una mezcla de decepción y claridad. «¿Cuántos años lleva aquí, enfermera?», preguntó. Ruth apenas alcanzó a responder. «8, señor. Nunca he tenido una queja formal». Él asintió.
Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces se le ha reconocido públicamente por su trabajo? Ruth bajó la mirada. Ninguna. A lo lejos, Hernán intentó intervenir. Señor Márquez, usted no entiende. Esta enfermera ha sido una distracción constante. Pero no terminó la frase. Márquez levantó la mano, sin mirarlo siquiera. Estoy hablando con ella. El cirujano retrocedió como si hubiera recibido un golpe silencioso. Entonces, Márquez se volvió hacia él. Está diciendo que el origen humilde de alguien define su capacidad profesional. Hernán tragó saliva. No respondió. Era evidente que había cruzado una línea que no se puede deshacer. Márquez, sin alterar el tono, agregó: Yo nací en un barrio más pobre que cualquier otro que usted haya conocido, doctor Palacios. Mi madre fue enfermera. Crió a 4 hijos lavando ropa ajena por las noches. Así que tenga cuidado con las palabras que elige cuando habla de procedencias. Un murmullo leve recorrió los pasillos. Los rostros que antes se escondían, ahora se asomaban con algo distinto en la mirada. Ruth no entendía si acababa de ser defendida, o si todo estaba por desmoronarse de otro modo. Pero por primera vez, alguien había dicho lo que nadie se atrevía. El dueño lo había escuchado todo. Y ese momento cambiaría el destino del hospital para siempre. El pasillo quedó en silencio. Nadie se atrevía a moverse después de que el señor Márquez enfrentara al cirujano con una verdad más poderosa que cualquier título. El respeto no tenía rango, y la dignidad no era negociable. Pero lo que sucedió después no fue una simple conversación. Fue el inicio de una investigación que cambiaría la columna vertebral del hospital. Márquez convocó una reunión extraordinaria con el comité directivo. Allí, frente a expedientes apilados, archivos digitales y evaluaciones olvidadas, pidió acceso total. No quería oír excusas. Quería saber qué estaba escondido debajo de las alfombras de prestigio. Y los datos hablaron. Múltiples quejas contra el doctor Palacios, reportes por maltrato, testimonios ignorados, incluso correos eliminados por miedo. Ruth no era la primera. Solo fue la que tuvo el valor de no rendirse. El comité, que al principio se mostraba incómodo, empezó a remover las capas de silencio. Nadie podía justificar lo que estaba a la vista. El informe se cerró con una decisión irrevocable. Hernán Palacios sería despedido de forma inmediata, y el reporte completo se enviaría al colegio médico para abrir una investigación formal. La noticia corrió por los pasillos con la fuerza de un estallido. Los empleados no sabían si celebrarlo o temerlo. Era como si el sistema despertara de una anestesia muy larga. Pero lo más inesperado ocurrió al día siguiente. Sin cámaras, sin prensa, sin discursos públicos. En una ceremonia íntima en la oficina de dirección, el señor Márquez llamó a Ruth. Le entregó una carta firmada por él. Era una recomendación personal. Pero no solo eso, una promoción. Ruth sería nombrada supervisora del ala quirúrgica. Su rostro temblaba, no por sorpresa, sino porque, por primera vez, sentía que alguien la había escuchado. No por lástima, sino por justicia. Las semanas siguientes marcaron un giro profundo. Inspirados por su valentía, otros comenzaron a hablar. Casos escondidos salieron a la luz. El hospital creó un comité interno para la protección de derechos laborales. Se promovieron talleres de sensibilización, y el protocolo de respeto se volvió norma, no sugerencia. La cultura cambió. Ya no se trataba solo de curar cuerpos, sino de no herir almas. Ruth caminaba por los mismos pasillos, pero ya no era la misma. A veces los pacientes la reconocían y decían: usted fue la que levantó la voz, y ella solo sonreía. Su historia se volvió símbolo. No por haber vencido al cirujano, sino por haber demostrado que una voz firme y un corazón íntegro pueden transformar incluso las estructuras más rígidas. Del otro lado, Hernán intentó buscar otros empleos, pero el informe lo seguía. Su reputación se desmoronó. Las puertas se cerraban. Su nombre ya no era sinónimo de excelencia, sino de abuso. Incluso una demanda por acoso laboral se inició en su contra. Y mientras se lidiaba con las consecuencias de sus actos, el hospital vivía una nueva era. Una donde la humildad tenía valor. Donde el origen no era una mancha, sino una historia que merecía ser contada con orgullo. Porque, al final, las batas pueden parecer iguales. Pero lo que se esconde detrás de ellas, detrás de cada gesto, de cada palabra y cada silencio, eso es lo que define el verdadero prestigio. Y Ruth, sin buscar aplausos, sin pedir favores, había enseñado a todos que la dignidad no se grita, se sostiene. Aunque duela, aunque te ignoren,
porque tarde o temprano, alguien escucha, y esa escucha puede cambiarlo todo. Aquel hospital no volvió a ser el mismo. Donde antes reinaban los egos disfrazados de excelencia, comenzaron a florecer comités, espacios de escucha, protocolos de humanidad. Ruth no se convirtió en una heroína por tener poder, sino por negarse a rendirse. No gritó, no golpeó puertas, no buscó protagonismo, solo resistió. Y fue esa resistencia lo que inspiró a muchos otros a romper el ciclo del miedo. El cirujano ya no era el centro, la enfermera ya no era invisible. Y aquel dueño silencioso volvió a caminar los pasillos, no para inspeccionar, sino para honrar. Porque en tiempos donde las apariencias mandan, la dignidad sigue siendo ese bisturí que corta la mentira y revela lo que de verdad sana. El respeto, la justicia y la voz que se niega a apagarse. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.